Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por vernos hoy, 20 de agosto del 2024. Estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros. Otro webinar más, pero la verdad es que siempre nos motiva el que sepamos que ustedes nos ven, que están atentos, que aprenden de los webinars, que conocen la estructura de Equipar y que pues naturalmente nos ven como un proveedor confiable de equipos en laboratorio. El día de hoy, pues no es para menos porque esperamos que todos aprendan un montón. Es un webinar dedicado a la línea de Milestone y el título que tienes, Superando los retos en la digestión por microondas de muestras de minería y geoquímicos. En verdad es un tema muy apasionante, es un tema del que vamos a aprender mucho. Sabemos, ¿no?, que la industria minera es de las más importantes en algunas regiones, en algunos países, ¿no? Para nosotros saber que, bueno, en México, Chile y en otros países latinoamericanos, la minería es una de las principales economías. ¿Y quién mejor para darlo que en este caso nuestro maestro en ciencias, Pedro Ruiz Compeán, que es el especialista de marca de la línea de Milestone, que ya lleva con nosotros muchos años sabiendo del tema y bueno, la verdad es que con mucho profesionalismo y expertise va a poder responder sus preguntas. Gracias, Cristian, por la presentación. Les agradezco a todos los asistentes el estar presentes el día de hoy en nuestro webinar. Efectivamente, es un tema muy interesante, sobre todo porque quienes tienen experiencia en este tipo de técnicas saben perfectamente bien lo retadoras que pueden ser las muestras geológicas, lo estables que son las muestras de minería. Entonces, el día de hoy, el objetivo de esta plática es precisamente darles algunos consejos y algunas técnicas sobre cómo podemos abordar la preparación de muestra de este tipo de sustancias para que podamos tener un análisis elemental exitoso. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con la presentación para que podamos ya dar inicio a este webinar. La compartimos en un momento. Perfecto. Como les comentaba, este día, como también lo comentó Cristian, estamos siendo, digamos que, tomando algunas cuestiones de nuestra línea de Milestone. Milestone es una línea, una marca líder en instrumentación por microondas en el mundo. Entonces, tenemos distintas divisiones. Nuestra división principal es digestión por microondas, que es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy. También tenemos nuestra área de química limpia, de extracción por microondas, análisis de mercurio directo, que también es interesante en la parte de la industria minera y de la industria geoquímica, calcinación por microondas y síntesis por microondas. Es importante señalar que Equipar es distribuidor exclusivo de la línea en México, entonces pues podemos proporcionarles cotizaciones tanto de equipos, consumibles, servicios de mantenimiento preventivo, correctivo para sus equipos, sin ningún problema. Tenemos personal calificado directamente desde la marca en Italia, entonces pues con gusto los podemos apoyar con cualquier cuestión que necesiten. La industria minera, las muestras geoquímicas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estas muestras que son muy distintas, muy heterogéneas? En este caso tenemos un escenario bastante amplio para poder, digamos que, abordar este tema. Para este tipo de industrias o este tipo de muestras, la cuantificación de metales pues es crucial para determinar distintos parámetros. Principalmente hablamos de tres de ellos, que es, lo primero es cumplir con requisitos regulatorios normalmente ambientales. Tenemos que caracterizar desechos, alguna cuestión de algún flujo de salida de las minas, aguas residuales, algún tipo de desecho que estemos generando. Es muy probable que se tenga que hacer una caracterización del mismo para cumplir con requisitos regulatorios. Además de administrar costos de producción, nos da una idea el análisis elemental de cuánto estamos produciendo, de qué porcentaje también de recuperación de algunos elementos de interés. Para algunas minas puede ser, por ejemplo, oro. Queremos cuantificar oro en algunas muestras. Queremos saber cuántas impurezas tiene algún producto. Entonces, la caracterización elemental abarca pues toda una gran cantidad
de muestras. No solamente estamos hablando de rocas, sino también de suelos, de sedimentos, de menas, de productos de desecho, de aguas residuales, arcillas, todas estas amplia gama de muestras que podemos encontrar en la industria geoquímica, pues tienen muchas veces que ser caracterizadas. Normalmente se caracterizan por dos técnicas principales, que es ICP óptico o ICP masas. Son equipos de análisis por espectroquímica, en el que vamos a medir distintos parámetros y distintas concentraciones, dependiendo de lo que vayamos a cuantificar. Podemos medir, por ejemplo, la emisión óptica, en el caso de un ICP óptico. Podemos ver precisamente también, si queremos ser más precisos, si queremos ir a rangos más bajos, podemos usar un ICP masas, que es un espectrómetro de masas, con plasma inductivamente acoplado, para poder hacer la determinación de estos elementos. Esto es algo también muy interesante porque en este tipo de industrias podemos trabajar tanto en porcentajes como en rangos traza. Entonces, normalmente lo que yo les comento a nuestros clientes que van a desarrollar este tipo de aplicaciones es que para este tipo de muestras, el equipo analítico sí es muy importante porque les va a determinar el rango de concentraciones a las que pueden medir, pero lo que más les debe de preocupar es la parte preparativa. La parte preparativa de estas muestras es la más retadora, donde van a tener más problemas, donde van a encontrar se van a encontrar en mayores encrucijadas porque pues van a ver que las muestras no son nada fáciles de preparar. Al final, el equipo analítico les va a solicitar una solución líquida de su muestra. ¿Cómo lleguen ustedes a esa solución líquida? Es todo un camino en el que tienen que seleccionar los equipos preparativos adecuados para que también su análisis sea preciso, sea exacto y que puedan tener también reproducibilidad en el mismo. Entonces, muchas de estas muestras a veces requieren ser digeridas completamente o a veces simplemente lixiviadas de los elementos de interés, dependiendo del elemento que vayamos a cuantificar, del tipo de muestra, del equipo analítico que vayamos a utilizar. Es el tipo de tratamiento que le tenemos que dar a este tipo de muestras. Entonces, ¿cuáles son estos retos que nos encontramos en la preparación? Quienes hayan trabajado con este tipo de muestras geoquímicas, muestras de algunas menas que son más retadoras, lo principal es el tiempo. Estas muestras son muy estables, entonces requieren mucho tiempo de preparación para poder tener un análisis exitoso, para tener, como lo comenté, un análisis preciso, que sea repetible, no que tengamos un resultado hoy y el día de mañana tengamos otro, sino que pues podamos tener esa consistencia en los análisis. Se requiere tiempo de preparación. Además de esto, pues tenemos que cumplir con límites de detección bajos y altos. Les comentaba, en este tipo de industrias a veces queremos cuantificar elementos que están en una concentración de rango traza y también elementos que están en porcentaje, en muestras que se encuentran en porcentaje. Entonces, es un rango muy, muy amplio de trabajo y pues se tiene que cumplir con los dos límites, tanto con el bajo como con el alto. Entonces, nuestros métodos de preparación tienen que ser lo suficientemente robustos para poder cumplir con estos límites y no solamente esos límites, sino también con la variedad de muestras que tengamos en un laboratorio de este tipo. Entonces, podemos tener una gama de muestras muy, muy distintas, a lo mejor hasta algún metal ya por ahí. Entonces, se pueden encontrar digamos que con una variedad bastante alta de este tipo de muestras para digerir. Sus métodos de digestión tienen que ser lo suficientemente robustos para prepararlas todas y cumplir con todos los requisitos. Lo que les comentaba de la preparación de muestra, es muy importante para este tipo de muestras que la preparación sea la correcta. Les comentaba, el equipo analítico al final les va a solicitar solamente una solución líquida. Cómo lleguen a ella es su trabajo, es el problema. ¿Cómo hacemos líquida una roca? ¿Cómo hacemos líquido un metal? Entonces, tenemos que, digamos que transferir toda esa masa de la muestra hacia una solución líquida y es aquí donde tenemos la mayor cantidad de errores.
En esta publicación de hace algunos años, una revista científica hizo precisamente esta evaluación de en dónde se cometen el mayor número de errores durante la etapa, el proceso analítico de una muestra, de una caracterización elemental. Y pues los dos que estuvieron en el primer lugar fue la preparación de muestra y un error humano, que son pues lo más común que les puede pasar. La preparación de muestra es crucial y es la que más les puede estar causando errores en su proceso de cuantificación. Si de pronto tienen un resultado, luego otro, si su muestra no se termina de digerir, si les queda todavía residuo en sus vasos de digestión, su método no es el apropiado para hacer las digestiones de las muestras. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo abordamos la preparación de muestra en la industria geoquímica, en la minería? Normalmente se hace por estos dos sistemas, pero es mucho más común por la parte de placas de calentamiento, de bloques de calentamiento también, como el DigiBlock. Son mucho más populares en la industria minera. Precisamente les voy a compartir más adelante algunos puntos del por qué. Sin embargo, también tenemos sistemas de digestión por microondas que nos pueden ayudar a hacer estas determinaciones, a hacer esta preparación de muestra para poder hacer una determinación precisa de los elementos. Las placas de calentamiento o los digiblocks son populares, pero bueno, ahí están. Tienen algunas ventajas y lo más común y que nos podemos encontrar, lo que más nos dicen nuestros clientes, es que pues sí, son sencillos de operar y aparte son económicos. Estas placas pues cuestan un porcentaje de lo que les lleva un equipo de digestión por microondas. Tienen una capacidad de procesar distintas muestras alta, digamos que pueden colocar varios tubos. Hay algunos en los que se puede colocar incluso los matraces con la mezcla de ácidos encima para, digamos que hacer la digestión, pero también tienen muchas limitantes, sobre todo que son métodos de digestión abiertos. Entonces, al ser un sistema de digestión abierto, estamos limitados a la temperatura de ebullición del ácido a presión atmosférica. En este caso, por ejemplo, si estamos utilizando ácido nítrico, vamos a ir ahí más o menos de los 120 grados centígrados, 125, y no vamos a poder pasar de esa temperatura porque pues es el punto de ebullición del ácido a presión atmosférica. Entonces, al tener un tubo abierto, pues vamos a estar teniendo que volver a añadir ácido una vez que se evapore para poder hacer la digestión de estas muestras. Es un proceso pues muy lento. Estamos hablando, por ejemplo, si hablamos del método EPA 3050, en promedio se están tardando 3 horas para digerir una muestra. Entonces, es un proceso bastante largo y eso es como mínimo. Si la muestra pues no es tan estable, si la muestra es más resistente, también se puede variar el tiempo de digestión. A lo mejor se puede duplicar a 6, 8 horas e incluso más la digestión de algún tipo de muestra. Entonces, en muchos casos también, la digestión que queda después de este proceso, pues es una digestión incompleta. No tenemos digamos que una digestión completa de las muestras. Es un proceso también bastante tedioso. No es fácil estar haciéndolo, llevándolo a cabo. Consume muchos ácidos, como les dije, este proceso al ser un método abierto completamente, está evaporando constantemente los ácidos y tenemos que rellenar los tubos una vez que el volumen ya baje lo suficiente, tenemos que volver a llenar ese tubo de digestión para continuar con el proceso de digestión en este tipo de placas. No solamente es la cuestión del consumo de ácidos, sino también a dónde se van esos vapores. Todos esos vapores normalmente los absorben sus campanas. Sus campanas son las que están ahí todo el día funcionando, presentan problemas de corrosión. Los ductos a donde se envían estos vapores también presentan problemas, pueden presentar problemas de corrosión en algunas zonas, pero principalmente es su campana la que sufre todo el impacto de este vapor de ácido caliente. Y algo todavía más importante, los analistas que están expuestos a este tipo de vapores, pues que son muy tóxicos y que pueden provocar graves daños a la salud, se pueden estar exponiendo fácilmente a vapores de ácido con este tipo de sistemas. Ya en la parte analítica,
Depende mucho del tipo de elemento que ustedes vayan a cuantificar. Pueden perder volátiles. Si estamos hablando, por ejemplo, de arsénico, de mercurio, algún tipo de esos elementos que son altamente volátiles, en este tipo de digestiones muy probablemente pues no van a obtener recuperación de estos elementos por la cuestión de que se volatilizan, se van en el vapor del ácido y pues ya se pierden. Además de que pues este tipo de digestiones pueden, quienes las hagan se han dado cuenta de que muchas veces incluso las muestras se pueden contaminar unas con otras al hacer algún tipo de ebullición o un poquito de salpicaduras entre una u otra, se pueden contaminar de forma cruzada y pues eso ya me va a alterar también los resultados. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Normalmente podemos implementar nuestros sistemas de digestión por microondas. Los sistemas de digestión por microondas nos garantizan algunas características que pues son mucho mejores que las placas de calentamiento. Primero es la productividad. Con un sistema de digestión por microondas podemos incrementar la velocidad y la productividad de este tipo de muestras, pero sobre todo sin sacrificar la calidad de la digestión. Muchas veces los clientes se han aproximado a nosotros para decirnos que pues tienen problemas de recuperación, tienen algunas cuestiones de alta variabilidad en sus resultados, pero es precisamente por el tipo de preparación de muestra que tienen que pues se dan este tipo de variaciones en los resultados, sobre todo porque la calidad de la digestión no es buena. Y por calidad de la digestión podemos hablar desde la conservación de los analitos, la conservación de la muestra, contaminación cruzada, todo ese tipo de variables la podemos tomar en cuenta como calidad de la digestión. Obviamente, al ser sistemas cerrados, son más seguros, son más fáciles de utilizar, también son automáticos, tienen métodos precargados y la ventaja es que también tienen un control completo de las variables de digestión. Normalmente tiempo, temperatura, potencia, todo eso se encarga ya un controlador automatizado de hacer todo este tipo de control de variables para que ustedes simplemente dejen el equipo corriendo y esté listo para utilizarse. Normalmente lo que ustedes están más familiarizados es con la digestión en rotores. Es lo que está, digamos, que es una técnica que fue adoptada desde, a principios de los 90s. Se generalizó. ¿Por qué se generalizó la digestión por microondas? Precisamente por el surgimiento de técnicas como ICP óptico. Estamos hablando que un equipo analítico, por ejemplo, un ICP óptico moderno, puede hacer un barrido espectral de 10, 20 elementos en segundos. Entonces, ustedes cuando inyectan la muestra a un ICP, van a tardar segundos en obtener los resultados de los analitos que quieren cuantificar. Pero esos segundos en el equipo analítico son horas en la preparación de muestra. Entonces, el cuello de botella se volvía precisamente esta etapa, la preparación. De ahí que surgen este tipo de técnicas de digestión por microondas en rotores. Son unas técnicas que han sido adoptadas, les digo, ya están muy normalizadas en el mercado y pues es una técnica prácticamente estándar para cualquier tipo de muestra cuando estemos hablando ya de preparación por absorción atómica, por ICP óptico o ICP masas. Es muy común que nuestros clientes tengan un equipo de digestión por microondas para preparar sus muestras. La digestión en rotores, como les comenté, tiene muchas ventajas si la comparamos con una placa de calentamiento. Son más seguros, son digestiones más estándar, más digamos, homogéneas, tienen mayor flexibilidad en configuraciones. Y en Milestone, por ejemplo, tenemos rotores de distintas capacidades, principalmente son tres, que es un rotor SK15, un Maxi 24 y un Maxi 44. Dependiendo del rotor que vamos a elegir, podemos tener un alto rendimiento, como en el Maxi 44, un alto desempeño, como el Maxi 24, o un rotor de alta presión, como nuestro SK15. Entonces, para las muestras de geoquímicos, normalmente yo les recomiendo irse solo por el rotor SK15, que es el que tolera las condiciones de mejor manera, las condiciones que se requieren para la digestión de muestras geoquímicas. Entonces, si ustedes quieren hacer una muestra geoquímica, una roca, un mineral, en un rotor Maxi 44, va a ser difícil que logren tener una digestión completa,
que tengan digamos, que una digestión apropiada de esas muestras, porque no son rotores pensados para ese tipo de aplicaciones. Entonces, todas estas cuestiones de la configuración de un rotor, cuál sí, cuál no, normalmente nosotros los orientamos sobre la elección del mismo, no hay ningún problema. Todos estos rotores en Milestone se controlan a través de sensores de temperatura sin contacto, sensores IR, que nosotros les llamamos EasyTemp. Cada uno de ellos puede monitorear la temperatura en cada una de las posiciones del rotor sin necesidad de colocar algún termopar o alguna sonda que nos esté monitoreando la temperatura en una sola posición. Son obviamente accesorios que requieren un ensamblaje y una operación relativamente sencilla, pero aún así pues la requieren hacerlo para cada vez que ustedes vayan a digerir alguna muestra. ¿Cuál es la alternativa que tenemos para este tipo de sistemas? Perdón. Entonces, tenemos que tener en cuenta que pues, los rotores tienen cierta habilidad para digerir algunas muestras. Les comentaba precisamente las cuestiones de las aplicaciones dependiendo del rotor, son las que vamos a estar llevando a cabo. Pero tienen algunas otras también desventajas. Si estamos hablando de muestras difíciles como las geoquímicas, si estamos hablando también de polímeros, algunas muestras de petroquímicos, algunos farmacéuticos. Los rotores tienen ventajas, pero también tienen algunas desventajas, como por ejemplo, en un sistema de digestión por rotores, ustedes pueden digerir solamente la misma muestra en la misma corrida o muestras muy similares. No pueden colocar una muestra de un polímero con un geoquímico, con un petroquímico, porque cada una de ellas tiene reactividades completamente distintas y no les va a permitir llevar a cabo un control específico de cada una de estas muestras para, digamos que tener una digestión exitosa. Muchas veces lo pueden considerar como un manejo intrincado, hay más partes involucradas, tenemos que cerrar una tapa, tenemos que usar una llave para cerrar el rotor, requiere un reemplazo regular de los vasos de digestión. Eso es muy importante también considerarlo en aplicaciones que requieren condiciones extremas de digestión, como por ejemplo las muestras geoquímicas. Tenemos que considerar que estos vasos muy probablemente vamos a tener que estarlos reemplazando una vez al año, dependiendo del uso que les demos, y nos podemos extender un poco más, o incluso puede ser antes del reemplazo, dependiendo del tipo de aplicación que tengamos. ¿Por qué? Pues porque aquí vamos a sufrir un estrés constante de nuestros vasos por temperatura. Recordemos que son vasos hechos de polímeros, de PTFE, entonces siempre al estar expuestos a una temperatura alta, pues van a sufrir un desgaste por la propia operación del método. Entonces, es importante considerar este tipo de, digamos que de técnicas que vamos a utilizar, porque en el caso de los rotores, pues podemos tener un alto costo en consumibles dependiendo de la aplicación que vayamos a estar llevando a cabo. ¿Cuál es la alternativa que proponemos en Milestone? Nuestros sistemas de cámara de reacción individual son sistemas que fueron desarrollados en Milestone, por allá del 95 más o menos, se lanzó nuestro primer sistema con cámara de reacción individual, se llamaba UltraClave. Entonces, ¿estos equipos qué son? Básicamente, si los tenemos que describir de forma general, estamos hablando de un reactor presurizado, calentado por microondas. Así lo podemos definir básicamente. Es una cámara de reacción en la que vamos a colocar las muestras que vamos a digerir en viales y vamos a hacer un calentamiento homogéneo de todas ellas para poder lograr su digestión a una temperatura ya específica. Entonces, estos sistemas fueron patentados por Milestone por allá de los 90, se han desarrollado muy bien. Actualmente tenemos ya nuestra tercera generación de equipos, nuestro UltraWave 3, que ahorita se lo voy a mostrar, pero son equipos bastante robustos y sobre todo tienen características que les pueden ayudar con las muestras geoquímicas. Me gustaría mostrarles este video sobre cómo opera uno de estos equipos, cómo es un equipo de cámara de reacción individual, cómo es nuestro UltraWave 3. Como les mencioné,
podemos colocar las muestras en viales. Aquí las muestras no van en ningún rotor, no tenemos que hacer ningún ensamblaje, simplemente las pesamos, agregamos reactivos y van directamente a la cámara del UltraWave. En esta cámara se coloca una solución de calentamiento, es agua con un 5% de ácido nítrico. En esa solución van a estar inmersos nuestros viales y es la que va a garantizar que todas nuestras muestras se calienten a la misma temperatura. Este reactor es presurizado con nitrógeno al inicio hasta 40 bares. Ya una vez que se presuriza este reactor, precisamente esta presión inicial va a evitar que nuestras muestras ebullan. El punto de ebullición automáticamente se mueve a más de 250 grados, entonces nuestras muestras dentro del reactor no pueden ebullir, simplemente se van a calentar, van a desintegrar completamente las muestras y van a estar listas para que nosotros hagamos ya la dilución y el análisis por ICP. Entonces, este método precisamente nos permite ir a temperaturas muy altas, poder alcanzar también presiones bastante altas y poder digerir muestras muy difíciles. Con este tipo de sistemas nosotros podemos digerir muestras distintas en la misma corrida porque precisamente nunca van a ebullir ninguna de ellas, nunca va a alcanzar su punto de ebullición por la presurización del reactor y van a estar listas para su dilución y su análisis. Al final de la corrida, el reactor se ventea de forma automática, se abre y podemos retirar nuestra rejilla con viales, que está listo para llevarse a la dilución y a hacer nuestro proceso de análisis por ICP. Como les comentaba, una ventaja clave que tiene UltraWave contra los sistemas de digestión por rotores es precisamente poder hacer digestión de muestras distintas en una misma rejilla. Nuestras rejillas tienen distintas capacidades, tenemos de 7, de 20, de 27 posiciones, de 40 posiciones. Entonces, pueden digerir una muestra distinta en cada una de las posiciones sin ningún problema, sin que haya contaminación cruzada, sin que alguna muestra por ahí se vaya a reaccionar más que otra. Todas se van a calentar de la misma manera, van a llegar a la misma temperatura y van a obtener el mismo, digamos que resultado tan exitoso de digestión que pues obviamente es el esperado por todos ustedes. En la parte de la industria geoquímica es muy importante el manejo de temperatura. Nuestro UltraWave puede llegar a 300 grados de temperatura y puede, digamos que contener una presión dentro del reactor de hasta 199 bares. Esto es más del doble de la presión máxima a la que opera nuestro rotor de alta presión. Entonces, para este tipo de muestras que requieren temperaturas muy elevadas, pues es muy importante poder alcanzar este tipo de perfiles de calentamiento, no solamente alcanzar una temperatura, sino también mantenerla. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de digestiones de distintas muestras geológicas y el tiempo que requieren para digerirse completamente. Entonces, ese tiempo a alta temperatura es un desgaste bastante alto para los equipos. Al operar a temperaturas bastante altas, pues obviamente obtenemos una mejor digestión, una mejor recuperación de elementos, disminuimos las interferencias, podemos trabajar también con tamaños de muestra más grandes, que a veces es muy importante cuando analizamos trazas, tener un una cuantificación de trazas, tener un tamaño de muestra bastante grande. Entonces, la digestión se puede completar también para muestras muy difíciles. Los metales, por ejemplo, requieren temperaturas altas, químicas muy agresivas. Entonces, eso lo podemos alcanzar fácilmente con un UltraWave. ¿Cuál es la principal diferencia cuando tenemos un UltraWave y un rotor cuando lo comparamos? El ensamblaje. Principalmente es el ensamblaje. El método de digestión probablemente va a tardar a un tiempo muy similar, a lo mejor unos 10 minutos, 20 minutos menos en UltraWave, pero la diferencia en cuanto al método de digestión se encuentra principalmente en el pretratamiento de los vasos, en el ensamblaje. Esa parte que quita bastante tiempo al operador la podemos eliminar completamente con UltraWave. Los viales de UltraWave no requieren cerrado ni ensamblaje, no requieren ventearse y no requieren un proceso de apertura. Si ustedes trabajan ya con un rotor, se van a dar cuenta que pues tienen que
abrirlo en la campana, ventearlo, hacerlo lento si tiene algún tipo de presión. Si hay algunos vapores, pues se tiene que hacer de forma pues muy lenta. Entonces, en este caso, el UltraWave va a despresurizar automáticamente. Todos los vasos, los viales están abiertos. La tapa que ellos tienen encima es una tapa abierta, tiene una apertura precisamente para que la presión dentro y fuera del vial sea la misma, de tal forma que los viales tampoco no sufren ningún estrés. Los pueden tener por todo el tiempo de vida del equipo, no hay ningún problema. No es como los rotores, que los viales, al haber un gradiente de presión interna y una presión más baja por fuera, pues tienden a deformarse, a ampliarse. Entonces, eso no sucede con los viales de UltraWave. Nos ahorramos todo este paso de cerrado, venteo y apertura, lo cual repercute en aproximadamente el ahorro del 50% en la preparación de las muestras para la digestión. ¿Eso en qué se traduce? Normalmente en que podamos procesar, si queremos hablar, por ejemplo, de 5,000 muestras, si queremos procesar 5,000 muestras en un rotor, nos tomaría aproximadamente 19 días de trabajo, considerando una jornada laboral de 8 horas, 19 días procesar este número de muestras. En UltraWave nos puede llevar solo 10 días procesar 5,000 muestras sin ningún problema. Entonces, eso es gracias a que la manipulación es mucho menor de lo que podemos hacer en un rotor. Al final les voy a mostrar un ejemplo de cómo prepararíamos esas muestras que nos vamos a llevar a un UltraWave, cómo sería el procedimiento de ensamblaje, para que pues vean lo fácil y lo rápido que es. UltraWave se adapta a cualquier aplicación, sobre todo para la parte geoquímica en la que se usan químicas muy agresivas. Podemos utilizar cualquier mezcla de ácidos, mezclas de ácidos distintas entre cada vial. Cada muestra puede llevar su propio ácido, su propia mezcla, como ustedes lo elijan, no hay ningún problema. Entonces, UltraWave es resistente también a la corrosión, está hecho de una aleación bastante especial que resiste todo este tipo de ataques corrosivos. Entonces, es muy importante también digamos que este punto, porque pues la corrosión va a ser nuestro principal riesgo en este tipo de equipos y UltraWave está diseñado completamente resistente a la corrosión para que puedan utilizar ácido nítrico, clorhídrico, fluorhídrico, perclórico, lo que ustedes quieran introducir en el equipo. Pasamos ahora a la parte de los ejemplos. La digestión de muestras inorgánicas, de muestras geoquímicas, ¿cómo se hace? Tenemos que tener distintas consideraciones. Sobre todo, primero la parte de la temperatura y la presión. Las muestras inorgánicas, como las muestras de los minerales, de algunas menas, no tienen reacciones exotérmicas. Son muestras que al no tener un alto contenido de orgánicos, pues no tienen este tipo de reacciones. Tampoco producen una gran cantidad de gases y pues por lo tanto la presión no les afecta tanto como a las muestras orgánicas. Las muestras orgánicas como los petroquímicos, los polímeros, pueden generar una muy alta presión en el proceso de digestión. La imagen que les pongo aquí a la derecha es precisamente un perfil de digestión de cobre, de cobre en polvo. Podemos ver que la presión que se alcanza con 1 gramo de cobre es de alrededor de 25 bares. Y si duplicamos esa cantidad de cobre para digerirlo hasta 2.5 gramos, la presión se mantiene en lo mismo, 25 bares. Porque las muestras no llevan contenido orgánico, no generan prácticamente ningún gas, nada que pueda presurizar nuestros vasos. El reto de digerirlas no está precisamente en la presión, sino en la temperatura y el tamaño de muestra. Entonces, algunos de ustedes pueden decir, ok, si no me genera tanta presión, yo puedo digerir 5, 10 gramos, 20 gramos de cobre sin problema. Y pues la respuesta es no, porque estas muestras, a pesar de que no generan tanta presión, lo que sí tienen es que son altamente estables. Entonces, van a tender a tener cierta resistencia a la digestión. A pesar de que los traten con ácidos, no los van a poder digerir. Si ponen una gran cantidad de muestra, no se va a digerir completamente con un volumen pequeño de ácido, porque tenemos que tener en mente la parte de la superficie de contacto.
Cuando vamos a analizar este tipo de muestras geoquímicas o de minería, es muy importante que el diámetro de partículas sea lo más bajo posible, que sean polvos, que ya estén triturados, y también utilizar un tamaño de muestra que normalmente va de 0.1 a 0.3 gramos solamente. ¿Por qué? Porque tenemos que incrementar la superficie de contacto con el ácido para que reaccione. Entonces, en este tipo de muestras es muy importante la superficie de contacto. Entonces, la molienda y el tamaño de muestra entre 0.1 y 0.3 gramos es crucial para que ustedes puedan tener una digestión exitosa de estas muestras. Y ya por último también la parte de los ácidos. ¿Qué ácidos utilizamos para este tipo de muestras? Aquí nos podemos encontrar de muchas mezclas, muchas cuestiones de ácidos. Normalmente vamos a utilizar el nítrico, el clorhídrico y el fluorhídrico. Son estos tres ácidos en concentraciones altas para poder hacer las digestiones. Algo muy común en la industria minera es el agua regia. Precisamente la mezcla de ácido clorhídrico nítrico 3:1 se utiliza para hacer la lixiviación de suelos, para disolver metales. El ácido clorhídrico es muy bueno atacando los metales. Y pues ahí es también donde tenemos que tener cuidado en las digestiones. Si exponemos nuestros equipos a vapores de ácido clorhídrico, aguas porque pueden presentar corrosión. Entonces, el ácido clorhídrico normalmente se utiliza para los metales, para estabilizar también mercurio en solución. Eso es algo que siempre se los comento. El mercurio requiere una cierta cantidad de ácido clorhídrico para estabilizarse. El agua regia, cuando vamos a hacer metales preciosos, por algo regia, o sea, agua regia, para poder estabilizar metales preciosos, elementos del grupo de platino, se pueden estabilizar también con agua regia. El ácido fluorhídrico es un ácido, pues, que su uso es a veces necesario, a veces no. Normalmente nosotros lo recomendamos solamente cuando se va a hacer una descomposición completa de silicatos. Si ustedes no van a cuantificar silicio, no es necesario utilizarlo. El ácido fluorhídrico es de alta peligrosidad para los operarios, para todos los equipos que estén expuestos a él. Entonces, es un ácido que pues normalmente tendemos a evitar, pero en ocasiones pues no queda de otra porque tenemos que analizar silicio o porque en nuestras muestras tenemos óxidos de tungsteno u óxidos de titanio. Si queremos cuantificar titanio o tungsteno, pues sí o sí tenemos que irnos por el ácido fluorhídrico para poder hacer las digestiones. Hay otros ácidos que también se utilizan en estas industrias, son menos comunes, pero que son también utilizados como el fosfórico, el sulfúrico y el perclórico. Entonces, el fosfórico normalmente se utiliza para las rocas, para romper toda la lúmina. El sulfúrico también es un ácido muy oxidante, entonces podemos también destruir rocas. Para digerir muestras que sean muy difíciles de destruir, podemos utilizar ácido sulfúrico para la parte de la digestión sin ningún problema y pues podemos, digamos que, eficientizar la digestión con este tipo de ácidos. El perclórico también es un ácido muy utilizado en esas industrias. En la parte de digestión por microondas no es tan recomendado precisamente por el tipo de reacciones que puede provocar, presiones muy, muy altas, sobre todo en rotores. Yo no recomendaría su uso por cuestiones de una alta presión de manejo. Aquí les preparé algunos ejemplos brevemente sobre cuáles son algunas de las pruebas que se han hecho en Milestone, de las aplicaciones que se han desarrollado para poder hacer la digestión de metales, de muestras geoquímicas. En este caso, por ejemplo, la digestión de esponjas de rodio y de polvo de rodio puro. Estas muestras son sumamente estables, entonces requerimos condiciones de digestión bastante agresivas para lograr la completa destrucción de la muestra. Este es un ejemplo cualitativo meramente. ¿Cómo se prepararon? Utilizamos 100 miligramos de muestra de esponja de rodio con 10 mililitros de ácido clorhídrico al 37%. Aquí es muy importante lo que les comentaba de las temperaturas y el tiempo. Si vemos el método que se utilizó, llegamos hasta 280 grados
y se mantuvo por 1 hora la temperatura para poder hacer la destrucción de una esponja de rodio. Son muestras muy estables. Los rotores no pueden ni acercarse a 280 grados y mucho menos mantener la temperatura 1 hora para poder hacer la digestión de este tipo de muestras. ¿Cómo se hacen? Se hacen en un ultrawave, en una rejilla de 7 posiciones, con digamos que bastante volumen para que podamos tratar la muestra de la mejor manera. El polvo de rodio se digirieron 70 miligramos con 10 mililitros de ácido clorhídrico y 150 microlitros de bromo. Normalmente agregamos, cuando son muestras muy estables, algún catalizador, algo que nos ayude incluso a romper estos enlaces dentro de las muestras para poder tener una digestión exitosa. Si vemos también el método, es una temperatura muy alta, 260 grados, 55 minutos más o menos a esa temperatura, 45 a esa temperatura, 10 para llegar a ella. Entonces, son condiciones de digestión muy extremas. ¿Qué se obtiene a partir de estas digestiones? Obtenemos soluciones como estas. Las esponjas quedan completamente líquidas, el polvo de rodio puro también queda completamente líquido. Es normal que observemos este color rojizo en este tipo de elementos. El rodio, cuando está en solución, es de ese color, entonces ya está listo para llevarse al análisis. En este caso, pues ya cuando vemos un color, estamos hablando de que las muestras están en una concentración alta. Como les comentaba al principio, en este tipo de aplicaciones podemos trabajar a concentraciones muy altas o muy bajas. En este caso, si tenemos ya esta coloración, estamos esperando que pues la concentración de rodio sea bastante alta en las soluciones. En Milestone también tenemos una publicación dedicada precisamente a toda la parte de aplicaciones relacionada con la industria de baterías de iones de litio, desde la minería, desde la explotación del litio, el análisis de partes de la batería como el cátodo, el ánodo, los electrolitos e incluso las partes de reciclaje, que son muestras muy difíciles de digerir, y les voy a mostrar algunos ejemplos. Primero, en la parte de la extracción. La espodumena. La espodumena es un mineral piróxeno que precisamente de ahí se extrae el litio. Es el mineral, la fuente de litio más explotada actualmente para obtenerlo. Entonces, este mineral es como una sal en la que podemos, digamos que obtener un contenido teórico de litio de hasta 3.73%. Ojo, aquí estamos viendo precisamente que pues estamos operando en porcentajes. Entonces, es muy importante que podamos tener un método robusto para poder hacer la preparación de estas muestras. ¿Cómo lo vamos a preparar en un ultrawave? Con 100 miligramos de muestra, ácido fosfórico, sulfúrico y fluorhídrico. Si se fijan, en volúmenes bastante bajos, 1.5, 1.5 y 2 mililitros. Esa es otra característica de un ultrawave, que al poder alcanzar temperaturas mucho más altas que un rotor, podemos disminuir el volumen de reactivos prácticamente a la mitad para poder tener pues un consumo menor de reactivos y también que nuestro factor de dilución pues no se vea tan castigado por la cuestión del uso de un gran volumen de ácidos. La temperatura vamos a llevarlo hasta 280 grados durante 20 minutos y vamos a obtener algo como esto. Ya cuando llevamos a cuantificar nuestros elementos, vemos que la concentración de litio es aproximadamente 3%, que está cercano a lo teórico que debe de tener el mineral. Entonces, este tipo de muestras, pues estamos trabajando en concentraciones altas, en porcentajes. ¿Qué otra cosa nos podemos encontrar en este tipo de industrias? Algo muy común, el grafito. Si van a hacer digestiones de grafito, el grafito es a lo mejor la prueba madre para hacer todas las digestiones porque es una sustancia muy difícil de digerir. Es la forma alotrópica de carbono más estable, por lo tanto, pues la pueden atacar con muchas cosas, pero va a ser muy difícil que la puedan hacer la digestión para las impurezas. Se utiliza comúnmente como un material de ánodo para las baterías, que ahorita las baterías están en todos lados, en los celulares, computadoras, donde sea, encontramos una batería de iones de litio. Se utiliza para la fabricación de los ánodos. Y aquí la pureza es muy importante. Cuando ya los elementos están en la batería,
tienen que tener una alta pureza. Entonces, así como trabajamos en porcentajes para la espodumena, podemos trabajar en rango traza para el grafito. El grafito en el UltraWave lo vamos a digerir con un tamaño de muestra máximo de 200 miligramos a un volumen final de 50 mililitros. Y aquí, si se fijan, la mezcla de ácidos es bastante agresiva, ácido sulfúrico con ácido perclórico, y agregamos 500 microlitros, perdón, de vanadio, una solución de vanadio a 1000 partes por millón. ¿A qué nos ayuda esta solución? Precisamente a estabilizar, perdón, a romper los enlaces carbono y carbono, que son tan estables en el grafito. Es un catalizador para la solución y podemos hacer el rompimiento a estas temperaturas, que son 280 grados. Si se fijan, 280 grados por 1 hora. Entonces son digestiones muy largas a una temperatura muy alta para que podamos alcanzar el rompimiento completo de estos enlaces y de esta sustancia para tenerla completamente líquida. La caracterización, cuando vamos a trabajar en rango traza, normalmente se hace por ICP masas. Aquí en la parte izquierda vemos precisamente la lista de elementos que se caracterizaron en esta muestra de grafito. Sus rangos de concentraciones son variables. Se les agregó una contaminación, un pico analítico intencional de 50 microlitros para analizar la recuperación de este pico analítico durante la digestión. Y como vemos, pues las recuperaciones están muy cerca del 100%, del 90%, lo cual es muy, muy bueno para este tipo de técnicas. Cuando estamos trabajando a rango traza, se los he dicho anteriormente, es muy fácil que en concentraciones bajas podamos tener poca recuperación, mucha variabilidad, porque pues hay muchas variables que nos pueden afectar en este tipo de determinaciones. Sin embargo, pues con este tipo de equipos como UltraWave, que mantienen perfectamente aisladas las muestras en un entorno bastante controlado, podemos tener este tipo de recuperaciones sin ningún problema. Tenemos toda una gama de aplicaciones desarrolladas. Esta publicación que les mostré al principio tiene todas esas, digamos que sustancias ya caracterizadas con un método desarrollado. Si a ustedes les interesa obtener una copia digital de esta publicación, pueden escribirme a milestone@equipar.com.mx y con gusto se las podemos proporcionar. Al final de la encuesta pueden poner en los comentarios que les interesaría recibir una copia de esta publicación y se las podemos enviar sin ningún problema. Podemos, digamos que hay métodos para tratar desde las menas, desde los minerales, hasta ya el producto terminado, los electrolitos, como les mencioné anteriormente. Entonces, todo eso lo podemos ver más a fondo en esta publicación. No olviden que pues en Milestone tenemos todos los recursos disponibles también para ustedes. Tenemos Milestone Connect, notas de aplicación, soporte para desarrollo de métodos. Si ustedes no saben cómo digerir una muestra, los podemos apoyar también con eso. Videos tutoriales, todas las cuestiones que ustedes pueden ver también a través de nuestro Milestone Connect, que es una página de internet en las que ustedes se pueden registrar. Por último, también me gustaría recordarles que tenemos equipos que les pueden ayudar a eficientizar este proceso de digestión, de preparación de muestra, como es precisamente un proceso que es cíclico, no es solamente la digestión, tenemos que contar con ácidos, tenemos que manejarlos, tenemos que manejar estos vasos, hacer una digestión por microondas, muchas veces vamos a tener que filtrar y sobre todo vamos a tener que limpiar estos vasos. Entonces, para todos estos puntos del proceso de digestión o de preparación de muestra, tenemos equipos que les pueden ayudar. Lo primero es nuestro equipo SubClean, que es un purificador de ácidos muy popular en la parte de la industria minera porque puede purificar ácido nítrico, ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico, que es muy importante también en este tipo de aplicaciones. El ácido fluorhídrico puede purificarse también desde grado reactivo hasta grado ultrapuro en uno de estos equipos. Todas las partes del equipo que están en contacto con ácidos están hechas de PTFE de alta pureza. Utiliza enfriamiento con aire para hacer la condensación. También podemos purificar hasta 80 mililitros por hora de ácido sin ningún problema.
para poder hacer tener el ácido listo para nuestras digestiones. Es importante señalar que este equipo ahorita lo tenemos de entrega inmediata, entonces si ustedes ponen una orden de compra, lo pueden recibir cuanto antes en sus laboratorios sin ningún problema. Después hemos hablado de reactivos muy peligrosos, de ácido perclórico, de ácido fluorhídrico. O sea, no quiero despreciar tampoco el ácido nítrico y clorhídrico, que también son muy peligrosos, pero especial mención para el ácido fluorhídrico y el perclórico, sulfúrico, todo eso. ¿Cómo los manejamos? ¿Cómo hacemos que los usuarios no estén expuestos a estos ácidos, que nuestras muestras no se estén contaminando unas con otras, que nuestros reactivos no se contaminen entre ellos? Pues tenemos nuestra estación de dosificación automatizada EasyFill. EasyFill es un sistema que ahorita también les voy a mostrar, que nos permite hacer el manejo de hasta 6 reactivos distintos y hacer la dosificación automatizada en nuestros recipientes de digestión, llámense tubos, o en nuestras rejillas de UltraWave. Independientemente del accesorio que ustedes utilicen para digerir, pueden utilizar una estación como esta, que les va a hacer una dosificación automatizada de un reactivo, de una mezcla de reactivos, lo que ustedes elijan en las distintas posiciones que tienen ahí para digestión. Funciona no solamente para rotores de Milestone, sino también para rotores de equipos de la competencia. Entonces, si ustedes ya tienen un equipo de digestión por microondas de alguna otra marca, pueden hacer la dosificación automatizada de reactivos también en otros tubos, con otras rejillas, dentro de nuestros equipos de dosificación automatizada. Es un equipo que se controla a través de una terminal táctil, que puede estar en cualquier lado vía Bluetooth, y pues les permite hacer esa dosificación. Ahorita les voy a hacer una demostración breve de lo que es EasyFill. Y por último, cuando tenemos que limpiar, en la etapa que a nadie le gusta, ¿cómo hacemos la limpieza de nuestros vasos? Muchas veces los metemos de nuevo al equipo de digestión por microondas y corremos otro método. Esto, pues, aparte de ser poco eficiente, pues le resta tiempo de vida a nuestro equipo de digestión por microondas. Es una corrida extra que tenemos que hacer. Para eso podemos utilizar TraceClean. TraceClean de Milestone es una estación de limpieza con vapor de ácido, automatizada, hermética, segura, que nos permite limpiar nuestros tubos de digestión, el material de laboratorio, los matraces de aforación, las antorchas de plasma de nuestro ICP, hasta nivel traza o ultratraza, utilizando vapores de ácido a alta temperatura. Entonces, de esta forma, nosotros podemos estar haciendo la limpieza de un lote de vasos mientras que otro se está digiriendo, de tal manera que no tengamos que hacer digestión, limpieza, sino que nuestro equipo de digestión esté operando continuamente solo para digerir, mientras que otro equipo se encarga de hacer la limpieza hasta nivel ultratraza del material de laboratorio que vayamos a estar utilizando en nuestra preparación de muestra. Tenemos muchas ventajas con este equipo, que podemos utilizar incluso también ácido grado reactivo. Incluso si ustedes están utilizando normalmente ácido de alta pureza, podemos colocar en el reservorio de este equipo ácido grado reactivo y podemos hacer una limpieza de los vasos solamente con los vapores de ese ácido, lo cual no los va a contaminar de ninguna manera y les va a generar un material pues ya limpio, listo para utilizarse hasta la limpieza a nivel ultratraza. Con esto concluyo mi presentación. Vamos a pasar también, bueno, me gustaría ahorita en este momento mostrarles los equipos que tengo atrás de mí, hacerles una breve demostración sobre lo que es UltraWave y lo que es EasyFill. Entonces, vamos a mostrarles aquí algunas cuestiones. Este es nuestro equipo EasyFill. Precisamente tenemos aquí dentro una cuestión de una rejilla de UltraWave, que es la más común que se utiliza para hacer las digestiones de muestras geoquímicas, que es esta rejilla de 7 posiciones. Cada una de las posiciones está hecha de PTFE. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que ya pesamos nuestras muestras, vamos a colocarla dentro de estos soportes que tenemos aquí. Tienen una guía para que precisamente no podamos colocarla de una forma incorrecta.
Una vez que ya lo tenemos dentro de nuestra estación de dosificación, esta estación de dosificación se controla a través de una tableta táctil. Voy a acceder al software del equipo y le voy a pedir que me haga una dosificación de un programa que yo ya definí previamente aquí y automáticamente va a hacer precisamente la dosificación de los reactivos. En este caso, le voy a dar correr y automáticamente el equipo va a hacer primero un enjuague de la línea para poder hacer la dosificación de esos reactivos. Como les comentaba, la ventaja de este equipo es que yo no me tengo que exponer a ninguno de los reactivos que tengo aquí por peligrosos que puedan ser o por corrosivos también que puedan estar operando. Entonces, automáticamente mi equipo va a hacer la dosificación automatizada en cada una de estas posiciones de los reactivos o de la mezcla de reactivos que yo vaya a estar adicionando. Si se fijan, va a ir uno por uno y va a ir haciendo la dosificación en cada uno de nuestros viales para hacer la digestión. Esta cámara tiene un sistema de venteo, digamos que integrado, tiene su propio ducto de extracción. En la parte lateral tiene un filtro de aire por donde vamos a estar previniendo que entre polvo, que entren algunas partículas. Es como una mini campana de extracción en la que van a estar siendo adicionados los ácidos. Esa prueba de derrames también. El material del que está hecha es resistente precisamente a la corrosión. No hay nada dentro de ella que se nos pueda corroer. Y automáticamente cuando ya hace la adición de todas las muestras, regresa a su posición original, hace un enjuague final y automáticamente el software me va a decir que ya se terminó la adición de reactivos en mis muestras. Entonces, ya una vez que termine ese proceso de enjuague, voy a recibir una alerta aquí en mi terminal que me va a decir precisamente que ya está concluido el proceso de dosificación. Simplemente se hace un enjuague final de la línea y está listo para hacer la apertura. Una vez que termina y verifica la posición de la aguja, me avisa que ya se terminó la dosificación, que ya está lista. Esta tableta se conecta vía Bluetooth al equipo, entonces la pueden tener en cualquier parte del laboratorio para poder hacer ese tipo de manipulación del equipo. Una vez que termino, lo único que tengo que hacer con una rejilla de UltraWave es colocarle estas tapas. Y como les dije, no son fijas, no tienen que hacer ningún proceso de cerrado, simplemente las colocan encima de la rejilla, de esta manera, y listo. Ya una vez que colocamos las 7 tapas, si se fijan, yo puedo manipular las muestras dentro de la cavidad porque tiene su propio sistema de extracción. Ya que tengo listas mis muestras, ya están listas para llevarse a nuestro UltraWave. De este lado podemos ver nuestro UltraWave 3. Para abrir nuestra cubierta principal, que es completamente automática, simplemente voy a tocar aquí y automáticamente tengo ya la parte frontal del equipo lista para acceder. Colocamos nuestra rejilla de esta manera, cerramos nuestra protección y automáticamente vamos a cerrar nuestro reactor. Primero hay una etapa de alineación previa, vemos que nuestra rejilla sí esté alineada con el reactor y segundo, continuamos con el cerrado. Como les comentaba, el cerrado es automático de este reactor. Simplemente vamos a esperar a que descienda completamente y va a estar listo para que coloquemos simplemente. Ahora vamos a cerrar las abrazaderas de esta forma y listo. Este proceso tiene que ser manual simplemente para verificar que el reactor esté correctamente cerrado y listo. Ya una vez que hicimos el cerrado de este manual, cerramos la puerta, la cubierta principal y el reactor está listo para operar. Entonces ahorita es una corrida de ejemplo, no lo voy a poner a funcionar, pero
ya está listo para ejecutar nuestro método. Simplemente diéramos clic aquí en correr y está listo para operar. Para abrirlo, simplemente vamos a abrir nuestra cubierta. Quitamos esta parte del reactor y volvemos a cerrar la cubierta. El equipo solamente va a abrir el reactor principal si tenemos esta cubierta de protección abajo. Simplemente le damos hacia arriba. Y vamos a ver cómo las muestras se vienen hasta la mitad. Continuamos abriendo. Y listo, ya están listas para removerse. Levantamos la cubierta principal y podemos acceder a nuestras muestras. Esa es toda la manipulación que requiere un UltraWave. Entonces, como pueden ver, no es nada complejo. Si lo comparamos con los rotores, que tenemos que ensamblar uno por uno, tenemos que colocarlos en el equipo. Lo que yo me tardé en dosificar el ácido y en llevarlo acá y cerrarlo es exactamente lo que ustedes se tardarían con una muestra real. Es como si ya las tuvieran pesadas adentro de estos vasitos de digestión y pues están listas. Ya una vez que terminan, están listas para retirarse, llevarse a la dilución y poder hacer la determinación por ICP óptico o ICP masas. Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Ya voy a detener la ventilación del equipo para que no se escuche tanto ruido, pero pues en sí, esa es la forma de operar con un equipo como UltraWave 3. Estamos también abiertos a hacer demostraciones. Si ustedes quieren mandarnos sus muestras, si quieren venir a nuestro laboratorio, que les demostremos cómo funciona el equipo. Si tienen alguna muestra que no les da en su laboratorio, que no pueden obtener un buen resultado, vengan aquí con nosotros y les garantizamos que con UltraWave ustedes pueden hacer una digestión exitosa de sus muestras y tener un análisis, digamos que completo de todos los elementos que quieren cuantificar. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Las pueden dejar, digamos que ahí en la sección de preguntas y respuestas que tiene el chat. Y también les vamos a compartir la liga para la encuesta para que nos puedan dejar sus datos, alguna solicitud extra. Si ustedes quieren recibir la publicación de que les comenté durante el webinar, la pueden solicitar a través de esta liga. Ya se les está compartiendo en este momento. Excelente, Pedro. La verdad es que es un equipo muy práctico, muy eficiente, ¿no? Y la Claro. verdad es que el tema de tenerlo para poder hacer las demostraciones, chicos, la verdad es que si yo fuera ustedes y tengo interés real y genuino de poder hacer más eficiente mis procesos, estaría ya haciendo calendario de citas para poder ya hacer alguna demostración y convencerme de las ventajas y los beneficios que tiene este equipo en sus laboratorios. Nos dice Lorena Orihuela, dice muchas gracias, excelente presentación. ¿Es posible hacer uso de este equipo para la digestión proteica? Sí, efectivamente, UltraWave se puede utilizar para hacer una digestión de proteínas, hidrólisis de proteínas. Depende mucho, también tenemos a la misma aplicación en rotores, también se puede hacer. Utilizamos ETOSEX para hacer hidrólisis de proteína. UltraWave está pensado para hacer un equipo de alto rendimiento, entonces depende mucho del número de muestras que ustedes quieren procesar. Si es un número de muestras relativamente bajo, podemos irnos por la parte de rotores. Si son bastantes muestras diarias, UltraWave les puede también ayudar a hacer ese tipo de hidrólisis sin ningún problema. Nos dice Juan Vera, excelente presentación, muy pedagógica. Muchas gracias, Juan. También nos dice Moisés Mata, dice, buenos días, igual me interesa la publicación. No sé si, supongo que se las podemos compartir en la liga. La liga ya se encuentra en el chat de preguntas y respuestas. Termina en digestión por microondas. Esa es la liga. Ustedes le dan clic ahí y con mucho gusto ya vamos a poder tener sus datos, su correo, su información para poderles mandar pues la información que ustedes nos soliciten. En este caso, comprendo que es la publicación.
¿Tendremos algún problema con compartírselas, No, Pedro? no, no. No, quienes la soliciten en la liga, en los comentarios, pueden poner que les interesa recibir la publicación. Sin problema se las podemos enviar. Es un libro en PDF digital. Yo hice la versión en español para esta publicación de baterías de iones de litio. Entonces, espero y que la encuentren útil. Está disponible para todos ustedes. Perfecto. También nos lo pide Piña Escalante Adriana. Dice, buenos días, me interesa la publicación. O sea, ya hay varias personas que están interesados, cosa que pues siempre se agradece, ¿verdad? En el caso, no hay más preguntas y respuestas, pero yo tengo una de ellas. En el caso de los desechos que se generan, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que nos propone el proveedor para poder trabajar con estos equipos? O sea, entiendo que algunos pueden ser complicados, ¿no? Claro, creo que hay dos personas levantando la mano. No sé si se les pueda abrir el micrófono o escribir sus dudas en el chat también. Sí, No sé. nosotros no abrimos micrófonos, solamente sería a Ok, través de el chat en preguntas y respuestas. ok. Si tienen alguna pregunta, la pueden poner ahí. Respondiendo a tu duda de los desechos, Cristian, efectivamente, en este tipo de aplicaciones normalmente tenemos unos desechos ácidos diluidos principalmente, que van a ir junto con los desechos que genera nuestro ICP. Normalmente los ICPs tienen un cierto enjuague, una cierta concentración de desechos. Ahí es donde van a parar nuestros ácidos de la digestión, principalmente en los contenedores de los ICP. Algunos clientes pueden optar por neutralizarlos, se puede hacer un pretratamiento de neutralización y después se puede hacer ya un desecho. Excelente. Daniela Pineda nos dice, hola, buen día, muy buena presentación. ¿Los tutoriales están disponibles para todo público? Sí, efectivamente, pueden digamos que descargar nuestras notas de aplicación para todas las personas, están disponibles. Ese PDF que les podemos enviar tiene las recomendaciones para muchas muestras. Sin embargo, están desarrolladas en equipos de Milestone. Es importante también considerar eso. Si ustedes quieren implementar a lo mejor estos métodos en algún otro equipo, tienen que tomar en cuenta las consideraciones, el manual de operación de otro equipo, porque normalmente los equipos de Milestone en la parte de alta presión y alta temperatura, les puedo garantizar que son los más resistentes del mercado. Entonces, de alguna forma, si intentan seguir nuestras recomendaciones en algún otro equipo o en alguna otra configuración de rotor, pueden dañarlo, pueden llegar a dañarlo si es otro equipo de a lo mejor de la competencia, por ventilaciones, por cuestiones de sobrepresurización. Entonces, cada marca tiene algunas guías que se pueden, digamos que, seguir para hacer una digestión. En nuestro caso, si ustedes se orientan en alguna de nuestras notas de aplicación, tomen en cuenta que están desarrolladas o pensadas para los equipos de Milestone. Muy bien. Leticia, buen día. Dice, ¿las muestras requieren de su filtración para el análisis de EAA? EAA. Ok, las muestras requieren filtración. La mayoría de muestras geológicas sí. Sin embargo, depende mucho de la mezcla de ácidos que utilicemos. Si utilizamos ácido fluorhídrico, vamos a hacer una digestión completa de las muestras. Entonces, supongo que eso es análisis elemental por absorción atómica. Ese tipo de técnicas sí requieren que con la concentración de sólidos en las muestras sea muy baja. Entonces, es recomendable hacer la filtración cuando no hacemos una digestión total. ¿De qué estamos hablando cuando no es una digestión total? Probablemente utilizamos solamente agua regia, usamos una mezcla agua regia invertida o solamente ácido nítrico, solamente lixiviamos una parte de la muestra. Entonces, para este tipo de aplicaciones, podemos hacer una filtración previa de la muestra. En Milestone tenemos un sistema de filtración simultánea de 24 posiciones que les ayuda precisamente a filtrar directamente en los viales de aforación o en los tubos de ICP que vayan a utilizar. Podemos procesar 24 muestras de forma simultánea y ayudarles a que ustedes puedan hacer digamos que pretratamiento de filtración antes del análisis. Si ustedes utilizan ácido fluorhídrico en la digestión, pues no va a haber
residuos sólidos en las muestras. Sin embargo, su equipo analítico puede no estar preparado para analizar soluciones que contengan ácido fluorhídrico. ¿A qué me refiero con esto? A que los nebulizadores de su ICP, a algún material del automuestreador puede ser de vidrio. Es muy común que sean de vidrio. Y el ácido fluorhídrico va a atacar el vidrio, lo va a corroer. Entonces, normalmente si ustedes quieren analizar muestras que tienen una concentración de ácido fluorhídrico, se recomienda que sus equipos analíticos cuenten con algo que se llama sistema de introducción de muestra inerte, que es precisamente toda la parte que está en contacto con los líquidos, que sea de algún fluoropolímero, que sea de algo que pueda ser resistente al ataque del ácido fluorhídrico. Si no lo tiene, pues ustedes pueden optar por no utilizar el ácido fluorhídrico, hacer una filtración y checar la recuperación de sus analitos. Muy bien, qué interesante además. Gloria Arias nos dice, ¿cuáles son los cuidados diarios que debemos realizar los usuarios? ¿Cuáles podrían ser las fallas más comunes? Ok, en este caso para los sistemas es básicamente mantenerlo limpio. La parte del reactor, una vez que terminamos, tiene este liner de teflón. Nosotros este liner de teflón, aquí es donde colocamos la solución de calentamiento. Este liner de teflón lo vamos a mantener limpio, vamos a secar el reactor de acero, es acero inoxidable de alta calidad, pero lo vamos a mantener siempre seco y limpio para que no haya ningún problema de algún depósito que pueda quedarse ahí dentro de este reactor. Normalmente no lo hay, pero siempre se tiene que limpiar. UltraWave 3 tiene una de las ventajas clave para la cuestión de mantenimiento, que es que nosotros les podemos ofertar paquetes de mantenimiento en función de sus aplicaciones. Los dividimos en uso ligero, medio e intensivo. Dependiendo del tipo de aplicaciones que ustedes utilicen, el equipo les va a mostrar cada 600 corridas una alerta de que ya es necesario realizar un servicio de mantenimiento. Dependiendo de la aplicación que ustedes realicen, es el kit de consumibles que les vamos a proporcionar y ese es el kit que se tiene que reemplazar con una llamada de mantenimiento. El punto es que cada 2,400 corridas el equipo quede completamente nuevo y esté listo para operar por otras 2,400 corridas. Cada 600 corridas se hace precisamente este mantenimiento, que es aproximadamente cada año para poder mantener el equipo en las perfectas condiciones de operación continua. Entonces, Milestone, con ya toda la experiencia que tienen en este tipo de sistemas de cámara de reacción individual, ha diseñado estos paquetes de mantenimiento en función de sus aplicaciones y que les dan de cierta forma la certeza de que su equipo va a estar operando de forma ininterrumpida cuando ustedes lo necesiten. Perfecto, y eso es muy bueno. Nosotros hacemos servicios de mantenimiento preventivos y correctivos y cada cuándo se estarían recomendando hacer. Como les comentaba, para UltraWave es cada 600 corridas, que es normalmente un año de operación, o incluso si ustedes no lo usan tanto constantemente, pueden extenderlo. En UltraWave normalmente no hablamos de tiempo, sino de número de corridas. Cada 600 corridas hay que hacer un cambio de un cierto grupo de consumibles que se pueden cotizar incluso desde el principio de la adquisición del equipo. Se pueden cotizar todos los paquetes de mantenimiento y ya sabemos que cada 600 corridas, cuando sea que ellas ocurran, se tiene que hacer el cambio de esos consumibles. Nosotros podemos, nosotros podemos ir a sus instalaciones, ¿tienen que mandar el equipo o el cliente tendría que hacer algún ajuste o algún servicio de limpieza muy básico para que el equipo no tenga problemas en un futuro? Normalmente nosotros vamos a sus instalaciones. Es un servicio que no lleva más de un día. Todas las partes y el equipo están diseñadas para que se puedan cambiar de forma rápida. Entonces, en un día se puede hacer el cambio de los consumibles sin ningún problema. Excelente. Pues ya no hay más preguntas. Pedro, no sé si quisieras despedir a nuestra queridísima audiencia. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos los participantes. Espero que la presentación haya sido clara. Cualquier duda extra me la pueden hacer llegar a milestone@equipar.com.mx. Les agradezco mucho su tiempo y su participación y los esperamos en el próximo webinar.